Bien, hermanos, pues nuevamente, bienvenidos sean ustedes a esta clase y pues vamos a comenzar con una oración para que sea Dios el que tome el control de esta charla y que sea Él quien nos ministre en esta plática que Él quiere que nosotros aprendamos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos has dado la bendición de estar aquí presentes, Señor. Cada uno de nosotros hemos decidido escuchar la mejor parte, lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Te pedimos, por favor, que seas tú el que hable, Señor. Yo solamente soy un utensilio que tú usas para que podamos todos conocer tu palabra y conocer un poquito más de lo que es tu personalidad. Y en este caso vamos a hablar del Espíritu Santo, algo tan magníficamente importante en la vida de un cristiano, porque sin él de plano no podríamos nosotros vivir. Gracias, Dios, y te damos gracias también por cada uno de los que estamos aquí presentes. Te ofertamos, te ofrendamos nuestro corazón, nuestra mente, para que seas tú el que escriba lo que quieres que conozcamos. Y permite que más hermanos se conecten. Dales los recursos necesarios, Padre, para que puedan conectarse y se vean beneficiados de esta gran bendición. Gracias, mi Dios. Te agradecemos todos al unísono, en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar este tema que es muy interesante. Traté de reducirlo porque si no, la vez pasada sí nos aventamos casi hora y media, si no es que más, ¿verdad? Pero en esta ocasión, traté de reducir un poquito sin demeritar lo importante que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es uno de los temas de mayor interés en la iglesia. Es más, nosotros como hijos de Dios debemos estar interesados en conocer más del Espíritu Santo. Si bien conocemos al Padre, al Hijo, pero a veces como que el Espíritu Santo lo tomamos o lo rezagamos. Y no lo digo que lo hagamos a propósito, ¿no? Pero sí, el Espíritu Santo, pero o sea, no le damos la importancia, pero créanme, el Espíritu Santo es tan importante como el Padre y como el Hijo. Sí, a veces al Padre lo conocemos por el Antiguo Testamento, al Hijo por los Evangelios y todo lo que, su muerte, resurrección que hace un par de semanas acabamos de pasar. Este, sin embargo, sin embargo, el Espíritu Santo en nuestros días es bien importante y por eso tenemos que conocerlo, porque sin Espíritu Santo no habría mucha gracia, bueno, no habría gracia más bien para la humanidad. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. No me voy a adelantar para que lo veamos todos juntos, ¿sí? Obviamente, la manifestación así radical, el parteaguas en la humanidad para el cristianismo con la llegada del Espíritu Santo fue en el Pentecostés, con aquella fiesta donde las personas que estaban reunidas empezaron a hablar en idiomas, en lenguas conocidas, ¿sí? No estaban hablando en lenguas que Dios sabe de qué están hablando, eran lenguas conocidas. ¿Por qué? Porque el propósito era evangelizar a los no conversos en el idioma que ellos estaban, que por ser nativos de ese idioma estaban profesando, ¿sí? Y a partir de allí, todo el evangelio, todo, sí, el evangelio, las buenas noticias, se empezó a esparcir por el mundo. Obviamente los apóstoles tuvieron que hacer un trabajo arduo, sobre todo el apóstol Pablo, fue quien es el padre de los gentiles, se le conoce así, ¿sí? Lamentablemente, ante todo este surgimiento espiritual, existen muchos movimientos eclesiásticos que rayan en la herejía. Y así es, lamentablemente, ¿sí? Hay iglesias donde se toman muy a pecho el tema del Espíritu Santo que hasta hacen de eso una exhibición, hacen tontería y media, como ya lo vimos la clase pasada, vimos unos videos, y eso no es nada, hermanos. Hay cada cosa que surge a raíz, sobre pretexto del Espíritu Santo. Y la verdad es que nada que ver. La Biblia es totalmente distinta a lo que muchas iglesias profesan. Vamos a entender que Dios es un Dios de orden, no es un Dios de indisciplinas,
ni de exhibicionismos. ¿Sí? Todo es con cordura, con disciplina, con orden. Entonces, hay iglesias que abusan de este tema, pero bueno, vamos a empezar nuestra clase, ¿sí? Con conocer algunas falsas doctrinas que hay con base al conocimiento del Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Primero, hay herejías sectarias, como los testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo no es una persona, no es una persona. Dicen que el Espíritu Santo es la fuerza ejercida por el Padre y por el Hijo. Por ejemplo, si el Padre y el Hijo decidieron crear al hombre, bueno, la fuerza que ellos se unen para hacer la creación de la tierra en el primer día, en el segundo día, el día y la noche, etcétera, etcétera. Bueno, esa fuerza que ellos usaron es la fuerza activa y se le conoce como el Espíritu Santo. Eso es lo que creen estas personas. Desconocen la Trinidad. Ellos no creen en la Trinidad, no creen que haya Trinidad, ¿sí? Entonces es una herejía, porque está bien explícito, y ahorita lo vamos a ver con textos bíblicos, que el Espíritu Santo es una personalidad, así como lo es el Padre, así como lo es el Hijo, también el Espíritu Santo tiene su personalidad, tiene sus cualidades, tiene sus atributos que lo distinguen como una persona, ¿sí? Hay otras personas que también rayan en la herejía total y absoluta, como este señor, Jonathan Mesa, que dice que el Espíritu Santo es la esposa del Padre y por lo tanto tuvo al Hijo, y como nosotros somos hermanos de Cristo en la fe, por ser hijos de Dios, pues el Espíritu Santo es nuestra madre. O sea, nada más herético puede ser. No, no, no. Y lo peor de todo es que, lamentablemente, y como lo vimos la clase pasada, la falta de conocimiento es lo que nos hace creer en lo primero que nos dicen. Y por eso estamos nosotros aquí, para conocer acerca del Espíritu Santo. Y si viene un testigo de Jehová a decirnos que no existe el Espíritu Santo, o si viene un Jonathan Mesa a decirnos que no, que el Espíritu Santo es la esposa de Dios y es una mujer, es una madre. Para empezar, el Espíritu no tiene sexo, ¿sí? No es ni hombre ni mujer. Sí, pero entonces aquí ya le pusieron que es la madre, la esposa, y entonces de ahí nosotros venimos. Somos engendros del Espíritu Santo. O sea, nada más herético puede ser esto, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. El Espíritu Santo tiene intelecto. O sea, el Espíritu Santo razona, piensa y decide. Una fuerza no decide, ¿sí? Si yo agarro una pelota y la aviento, hay una fuerza, pero esa fuerza obedece a mi decisión. Sin embargo, el Espíritu Santo no obedece a la decisión del Padre o del Hijo. Él también tiene voluntad. Vamos a ver qué dice Romanos 8:27. Dice, y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Ok, el Espíritu ya tiene intenciones. Ok, entonces, una persona o un ser, porque vamos a decir que los animalitos también son entes, ellos no tienen poder de decisión, ellos actúan con base a instinto. Nosotros sí tenemos poder de decisión. Nosotros actuamos con base a la razón, con base a decisiones que nosotros hagamos. Que sean buenas o malas es la consecuencia que nosotros tenemos que vivir. ¿Sí? El animalito pues, sí va a vivir las consecuencias de su instinto. Él no razonó si lo hace o no. ¿Sí? Pero entonces aquí vemos, dice que es la intención del espíritu. Voy a cambiar mi plumita aquí, ¿sí?
es la intención del Espíritu. O sea, hay una intencionalidad. Porque el Espíritu intercede por los creyentes. O sea que aparte el Espíritu, ¿sí? Aboga por los creyentes. No sé, cualquiera de los que estamos aquí. Permíteme un segundo, por favor. De los que estamos aquí presentes, ¿cuántos hemos hecho uso de un abogado? No sé si los que estamos aquí presentes hemos hecho uso de un abogado, pero bueno, vamos a suponer que usted está en un problema legal. Voy a dramatizarlo un poco. Vamos a suponer que depende de que el abogado lo defienda bien o no, usted puede ir a la cárcel. Mi pregunta es, ¿a quién contrataría usted? ¿A un abogado que está medio empezando? ¿A un abogado que ya tiene una experiencia? ¿O a un abogado experto? ¿O a un abogado que tiene contactos? ¿Qué abogado contrataría usted? Digo, obviamente, usted contrataría con base a su intelecto, a su poder de decisión, contrataría a un abogado que lo convenza de que puede interceder por usted y que le puede solucionar el problema y que realmente lo pueda rescatar de la posible sentencia de cárcel, ¿sí? Entonces, usted va a contratar a un abogado que piense, que razone, que medite, ¿sí? Como dicen por ahí algunos, que le gire la ardilla. O sea, no va a contratar a alguien pues, como que medio sabe. No. Y aquí el Espíritu Santo dice en Romanos que el Espíritu intercede. Entonces es alguien que tiene intelecto, que piensa. No nada más es, pues, me mandaron aquí porque tengo que interceder contigo y con el Padre, pero no sé. No, no, no. Sabe muy bien lo que tiene que hacer ahí. ¿Sí? Dice, conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. O sea, no es cualquier hoja de estafiate. ¿Sí? O sea, estamos con el Supremo. O sea, necesitamos un intercesor ante Dios. Alguien que piense. ¿Sí? Entonces, el espíritu tiene intelecto. Ahí hay una cualidad para decir que es una persona. ¿Qué otra cualidad tiene? Tiene voluntad propia. Primera a los Corintios 12:11. Dice, todo esto lo hace un mismo y único espíritu. No hay más, ni los ángeles, porque hay sectas que hasta le adoran a los ángeles, ¿no? Que el ángel Rafael, el ángel Miguel, el ángel de no sé qué, ¿no? Y tiene que hacer oraciones para que los ángeles No, 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 no. Aquí dice, sí, los ángeles son espirituales, pero aquí dice, todo esto lo hace un mismo y único espíritu. No hay más. Quien reparte a cada uno según él lo determina. Mm, dices, volvemos a lo mismo. Decisión. A él nadie le dice lo que tiene que hacer. Él tiene voluntad propia. Es soberano. Quien reparte a cada uno según lo determina. O sea, él decide a quién sí y a quién no. ¿Sale? Entonces, con esto reafirmamos que el Espíritu Santo es persona. ¿Sí? ¿Qué dice Efesios 4:30? Dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios. O sea que también el Espíritu Santo siente. La tristeza es un sentimiento. eh, Cuando humanamente hablando es mal llevada una tristeza, puede ser patógena y hasta se puede convertir en depresión, ¿sí? Pero entonces, con esto, si el ser humano siente tristeza, y subrayo la palabra siente, de sentimiento, de dolor,
quiere decir que el Espíritu Santo también percibe ese dolor. Dice que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes. Nuevamente, el Espíritu Santo selló la identidad de Dios en cada uno de los creyentes. O sea, Él tuvo una decisión para sellar, para reconocerlos. Sí, o sea, es una persona que reconoce perfectamente con base al sello quién es hijo de Dios y quién no. Cuando llegue el día, para siempre serán liberados del pecado. Entonces, aquí nuevamente el Espíritu Santo manifiesta el hecho de que es una persona como el Padre y como el Hijo. Nosotros sabemos de sobra que el Padre ha sentido en el Antiguo Testamento, se refiere a que sintió ira, enojo, tristeza, dolor, cuando antes de que llegara el diluvio, eh, en unas versiones menciona que Dios se entristeció de haber creado al hombre, o sea, sintió dolor. ¿Por qué sintió dolor? Porque ya estaba muy depravada la humanidad, al grado tal de que trajo un diluvio. Entonces sintió dolor, sintió decepción, si ustedes lo quieren manejar así. Le dolió que sus hijos fueran depravados, que sus hijos fueran malos, abusivos, ¿sí? En otro pasaje sintió ira, por eso destruyó Sodoma y Gomorra. Entonces, ahí vemos que el padre tiene sentimientos. El hijo, aquí en la tierra, ¿cuál es el versículo más corto que hay en la Biblia? Si no me acuerdo, es Lucas, no recuerdo el versículo más corto, pero menciona, y Jesús lloró, nada más. Jesús lloró. ¿Y por qué Jesús lloró? Porque estaba la muerte de Lázaro. O sea, humanamente, en su sentir emocional humano, también percibió tristeza, percibió dolor. Y ahora el Espíritu Santo dice Pablo que también si nosotros pecamos y entristecemos al Espíritu, ¿cómo puede ser un pecado entristecedor para el Espíritu? Cuando pecamos con soberbia. ¿Qué es el pecado con soberbia? No es el pecado de soberbia, con soberbia. Cuando sabemos que es algo malo y sin embargo lo hacemos. Y todos lo hemos hecho. ¿Sí? Póngale el pecado que quiera. Todos llegamos a cometer con soberbia. ¿Por qué? Porque a pesar de que sabemos que no debemos hacerlo, que no debemos pronunciarlo, que no debemos pensarlo, lo hacemos. Y eso entristece al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué otra cualidad tiene nuestro Espíritu Santo? A ver, vamos a ver. Ah, también puede pastorear. Si bien es cierto que Jesús es el buen pastor, pero también como hay una Trinidad y hay un solo Dios, ay, como que si pensamos eso se nos funden los fusibles, ¿verdad? Hablar de la Trinidad es un tema complejo. Sin embargo, como yo les había dicho antes en las clases anteriores, estas clases, más que entenderlo de una manera razonada o científica, si lo quieren ver, hay que entenderlo con fe, ¿sí? Hay que entenderlo con fe. A ver, mi hermano Julio dice, primeramente, hermano Julio, muy buenas noches, hermano, cómo no, muchas gracias. Y dice que menciona un versículo, Juan 11:35. A ver, vamos a ver qué dice Juan 11:35, mi hermano Julio. Aquí tengo mi Biblia electrónica. Juan 11:35. Dice, Jesús lloró. Ah, pues es esta. Perdón, hermanos, es Juan. Juan yo, no era Lucas, era Juan. Sí es cierto, Jesús lloró. El versículo más corto. Exacto. Muchas gracias, hermano Julio. Le agradezco. Efectivamente, ahí está el versículo más corto.
Para la siguiente clase nos lo aprendemos de memoria, ¿eh? Bien. Gracias, Eh, hermano. ¿Manda, hermano? Ok. No, te digo que gracias. Ah, Sí, no, al contrario, gracias, de hermano. este versículo. Este, Bien. Nosotros tenemos que entender estos temas con fe. Si le queremos buscar la razón, el porqué, la lógica o lo científico, nos vamos a volver locos, hermanos. ¿Sí? Eh, lo que es el tema de la Trinidad es un tema muy profundo, es un tema muy controversial, pero entender, por ejemplo, cuando dijo Jesús, yo soy el buen pastor, y luego aquí nos dice que también él puede pastorear, dice aquí Isaías 63:14. El Espíritu del Señor les dio descanso, como a ganado que pasta en la llanura. Ok. ¿Se acuerdan que dice Salmos 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará, en prados hermosos me hará reposar, etcétera, etcétera. Bien, aquí también el Espíritu Santo dice que les dio descanso como a ganado que pasta en la llanura. Fue así como guiaste a tu pueblo para hacerte un hombre glorioso. O sea que también puede pastorear, o sea que también tiene esa chamba el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces ahí es cuando ya vemos la triniunidad de Dios. Bien, vamos a ver qué más dice del Espíritu Santo. Dice que también tiene el trabajo de decidir y revelar su voluntad. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Eso es algo bien importante, hermanos. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto tenemos que entenderlo. Si nosotros aprendemos este texto, muy difícilmente nos van a venir a cuentear, déjenme decirlo así, y no lo digo de forma peyorativa, pseudopastores que abusando de su puesto o de su función en la iglesia, cometen arbitrariedades en la iglesia con los feligreses, con los congregantes. ¿Sí? Dios me dijo que me tienes que dar tu carro y de esta manera Él te lo va a multiplicar. Y muchas personas lo creen y van y dan sus bienes. ¿Sí? Dios me dijo que tienes que dar un diezmo que tenga muchos ceros. Dios me dijo que tú te tienes que casar conmigo. Suena un tanto ridículo, pero lamentablemente esa es la verdad. ¿Sí? Y aquí dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, o sea, nunca el Espíritu Santo va a dar palabra disparatada. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, no fueron por su propio intelecto los humanitos por los que hablaron los profetas, sino fueron porque estuvieron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí él decide revelar a quién sí y a quién no darle su revelación, vamos a decirlo así, ¿sí? Ahora, también el Espíritu Santo habla. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. ¡Wow! El Espíritu le habló a Pedro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu tiene voluntad, tiene personalidad, ¿sí? O sea, realmente no podemos negarle su persona. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ok. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
En estos tiempos ya tenemos una autoridad, ya lo habíamos visto cuando vimos la Biblia. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ya tenemos una autoridad y se llama Biblia. Y es la autoridad física que tenemos en nuestras manos. Nuestra autoridad espiritual, obviamente, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestra autoridad física, ¿por qué la llamo así autoridad física? Porque ya está escrito. Lo que se escribió, escrito está. Ya no hay más que añadirle. Ustedes saben que el mismo Apocalipsis dice, y no se le añadirá ni una tilde a esta palabra, porque sufre de maldición. Bien, ya lo que está escrito, ya está escrito, ya no hay por qué cambiarle, ya no hay por qué modificar. A Dios no se le olvidó añadir ninguna otra profecía. Por eso cuando hay personas que salen, sobre todo a principios de cada año, el pastor Armando Negocios de la Cruz dice, Dios me habló y me dice que este año esta iglesia va a prosperar, siempre y cuando no dejen de hacer sus diezmos y sus ofrendas. En este año me dice que va a haber una muerte, no sé cuál, no me quiso decir el espíritu, pero va a haber una muerte en la que todos nos vamos a deprimir, pero Dios nos dará el consuelo necesario. Dios me dice que va a ser este año el año del preámbulo del anticristo, porque y empiezan a decir una sarta de cosas proféticas a principios de año. Esto se lo digo porque yo veo mucho YouTube para mis estudios personales, y la verdad es que hay tantas pastoras que dicen tantas herejías que nada tiene que ver, o sea, las profecías ya están escritas, ya no hay más que añadirle, ¿sí? Hermano José Alberto, muy buenas noches, mi hermano. Dice, en la película de la cabaña personifican la Trinidad y dan una idea de cómo es que se hacen presentes. Esa película está buenísima, se las recomiendo. Sí es cierto, mi hermano, tienes razón. Al principio me costó trabajo entender la temática, pero conforme se va develando el argumento de la película, me gustó mucho, ampliamente recomendada. Y sobre todo porque le dan a uno un concepto de lo que es la Trinidad, y como dice aquí el hermano, que es cómo se hacen presentes y cómo están unidos los tres. Sí, y creo que es una muy buena herramienta, un buen recurso para entender más o menos cómo trabaja la Trinidad. Sí. Gracias, hermano, José Alberto. Muchas gracias. Sí, entonces ya las profecías que vienen a decirnos que va a sufrir, que va a venir, que va a morir, que va a vivir, que hoy es el año del anticristo, en este año van a ser el anticristo. Así que, hermanos, la llegada de Cristo ya está muy pronto, y que dejen usar las palabras, son papanatas. Eso no existe. La Biblia ya está escrita, ya no hay más que añadirle, ¿sí? Ni el hermano Armando Negocios de la Cruz lo va a descifrar. ¿Por qué? Porque ya se sería herejía, ¿sí? Entonces ya la Biblia está totalmente escrita, ya no le hace falta nada, no hay que quitarle ni ponerle nada. Dios la hizo así, el compendio así lo propuso Dios, y así se queda, ¿sí? Entonces ya no hay más que hablar. Entonces ya el Espíritu Santo nos habla por medio de la palabra de Dios. Sí puede haber milagros, sí puede haber visiones, sí puede haber sueños, pero todo con base en la Biblia. ¿Sí? Y por eso nosotros tenemos que estar preparados, intelectualmente hablando, con conocimiento bíblico. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Testifica que somos hijos de Dios.
O sea, Él es testigo de que somos hijos de Dios. Dice Gálatas 4:6. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. El espíritu, cuando nos sella, es lo que garantiza, es lo que da a conocer que somos hijos de Dios. Ya no somos hijos de nadie, ya no le pertenecemos a nadie más que a Dios. Y por eso nosotros nos podemos acercar confiadamente a decirle Abba Padre, a decirle papá, a decirle papito. Si usted le quiere seguir diciendo Rey Todopoderoso, dígalo, no hay problema, o sea, es válido. Pero siéntase con más confianza, háblele más, con más hermandad de su corazón, ¿sí? Háblele lo que siente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya dio el sello, ya está testificando que es hijo, que usted es hijo de Dios. Entonces, ya no hay poder alguno que se lo arrebate, ¿sí? Acuérdense, el que es salvo, salvo es siempre. Nadie pierde la salvación, porque el Espíritu Santo lo sella. Por ejemplo, cuando se sella, voy a poner el ejemplo, no quiero ser osco, ¿no? Cuando se sella al ganado, le ponen el sello y ese sello con el pasar del tiempo se borra, ¿no? Ya hasta que se muera el animalito, sabemos que fue propiedad del dueño del sello. Es lo mismo. El Espíritu Santo nos sella, como una forma analógica de hacerlo, ¿no? Nos selló y ya no hay forma de que ese sello se borre. Ya no hay. Por eso es que estamos convencidos que la salvación no se pierde, porque ya somos hijos de Dios. También el Espíritu, como lo habíamos visto, intercede, ¿sí? Hay veces, esto a mí me ha pasado mucho, y sobre todo en estas clases a veces, cuando veo las repeticiones me quedo así, y todo eso dije, hay veces que el Espíritu habla por nosotros, ¿sí? No se sienta temeroso de saber qué voy a hablar. Si, por ejemplo, le digo al hermano Francisco, oye, hermano, mira, ¿sabes qué? La siguiente semana no voy a poder dar clase, pero te doy el material y la das, porfa. Seguramente el hermano, no lo sé, estoy nada más argumentando. A lo mejor va a decir, chispas, qué nervios, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, no sé, a lo mejor él no está acostumbrado, a lo mejor, no sabe hablar ante la cámara, o a lo mejor le da miedo o le impacta el hecho de que le estén viendo. No sé. Bueno, eso el Espíritu Santo lo va a moldear al hermano para que pueda dar una clase. Yo no con esto lo estoy amenazando, hermano, de que la próxima clase la va a dar usted. No, no, no. Es nada más un mero ejemplo de que a veces incluso nos podemos topar con una persona y el Espíritu, eso a mí me ha pasado, eso sí, hay algo que me dice, háblale de Dios a esta persona, háblale de Dios a esta persona. Y así como que es, ay Dios, pues es que, pues no ves que no domino mucho tú háblale, tú háblale. Y bueno, pues ya ahí empieza uno a hablarle. Y de repente, cuando uno hace memoria, dice, ¿qué le dije? No me acuerdo. A mí me ha pasado muchas veces, hermano. No recuerdo ni qué dije, pero ahí está. Y gloria a Dios porque da resultado. ¿Sí? Eso es a lo que dice Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Incluso hasta para orar, hermanos. Nosotros a veces tenemos la pena, tenemos el dolor, tenemos el coraje, ¿sí? Vamos a ser honestos. Yo he sentido mucho coraje con una persona, o con dos, o con tres, con el que me haga algo. En su momento yo he sentido mucho coraje.
Y a veces hasta del coraje, de la ira que uno siente, hasta se le lengua a uno la traba, ¿no? Dios, ¿cómo te explico? Dios, mira, el Espíritu dice, no te preocupes, Aaron, yo sé cómo te sientes, espérame. Y mi quejido, mi gemido, mi queja, se la lleva al Padre. ¿Sabes qué? Aarón está bien enojado porque le hicieron esto, porque hicieron aquello, porque bla, 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 bla. Quiere que por favor le ayudes, la. Y quiere que por favor le restaures, la. Y quiere que por favor a esta persona lo perdones, la. Ya les cargó el espíritu. Así que ustedes y yo no nos podemos preocupar porque de lo mismo trabados que estamos, o a lo mejor sentimos un dolor muy profundo que no tenemos palabras, ni mentalidad, ni lucidez para decirle a Dios lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos. No se mortifica, hermano. Para eso está el Espíritu Santo también. Pero como dice, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Así que si usted, así como Moisés tenía problemas para dirigirse con el faraón porque él decía que era torpe para el habla, nosotros también. Yo nunca me imaginé que estuviera dando clases delante de hermanos en la iglesia. Y aquí estoy, ¿no? Y lo mejor de todo es que me gusta. Encontré gusto, me gustó, me llena, me satisface y gloria a Dios. Ahí el Espíritu Santo obró en mí, me dice, ¿no sabes qué, Aaroncito? Serás muy lo que sea, pero yo quiero que enseñes porque es el don que te voy a dar. Aquí estoy, Señor. Así que cuando ustedes los pongan a servir en el ministerio, en el que sea, hermanos, en el que sea, y no quiero decir los pongan porque tenga que hacerlo, no, porque Dios así lo decide. Algo que les voy a confesar, y acuérdense en mí cuando surja, Dios tiene un sentido del humor muy particular, ¿sale? Este, rápido les puedo decir, yo mi vida como la tengo jamás me lo hubiera imaginado. Les confieso que yo, por ejemplo, yo soy muy malo en química. En la secundaria les confieso que nunca pasé la química. Con mucha vergüenza y me tapo la cara. Les puedo decir que todos los maestros que tuve en la secundaria los soborné para que me pasaran la química porque nunca me gustó, nunca me gustó. Y Dios dice, ¿no te gusta la química? Pues ¿qué crees? Te vas a casar con una química. Y estoy casado con una química. Y todavía con eso, me dice Dios, todavía no termino. Vas a vivir de la química. Tenemos un laboratorio de análisis clínicos y de eso vivimos. ¿Sí? O sea, Dios tiene sus peculiaridades, su sentido del humor muy característico, y eso ya me queda comprobado. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto para no redundar en este punto? Que el Espíritu Santo sabe nuestras debilidades y sobre eso trabaja para poder florecer el Hijo de Dios que nosotros somos. ¿Qué otra cualidad tiene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo ordena y organiza. O sea que también tiene estrategia. Hechos 16, 6 y 7 dice, Pablo y sus compañeros de evangelio, dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar por Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no lo permitió. O sea que también el Espíritu Santo va ordenando las cosas, va ordenando, va organizando la vida de cada uno de sus hijos. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. Jamás en la vida me hubiera imaginado que yo hubiera estado aquí enseñando palabra de Dios. Pero sin embargo, el Señor me ha dado ciertos recursos para poderlo hacer y aquí estoy. ¿Sí? Y lo mismo, pues es que yo soy carpintero. Dios, ¿para qué querrá un carpintero? Híjole, los destinos de Dios son tan.
vastos, que en su obra necesita carpintero, necesita abogados, necesita dentistas, necesita, bueno, y hablo de necesita por decir una palabra, porque obviamente Dios no necesita a nadie, Él es todopoderoso, simplemente usa a las personas en sus talentos, en sus dones, para que puedan ministrar a su iglesia. Bien, ahora, Juan 14:26. Fíjense bien, se incluye el artículo él para denotar un pronombre personal masculino. Remarca la personalidad del Espíritu Santo. O sea, aquí está usando el artículo él para denotar un pronombre. ¿Cuáles son los pronombres? Yo, tú, él, ella, nosotros, etcétera. Bueno, el pronombre él se está refiriendo hacia una persona. ¿Sí? En este caso le da una sexualidad masculina. No hay sexo, simplemente es una analogía que usa la Biblia o que usa Dios para dirigirse. Y remarca el Espíritu Santo. Yo no consigo, por ejemplo, cómo los testigos de Jehová hablan de la fuerza. Vamos a suponer, mi hijo y yo tenemos ahorita un proyecto, no están para saberlo, se los voy a compartir con mucho orgullo. Queremos a fin de año comprar un motor a escala, un motor de carro, y queremos entre él y yo darnos el gusto de armarlo, ¿sí? Y armarlo con gasolina, o sea, pero no crean que es un motor no, normal, no, es un motor de juguete, entre comillas, porque sí funciona a gasolina, pero lo queremos hacer entre él y yo, y queremos armar el motorcito. Bueno, ¿ustedes creen que la fuerza y el intelecto que mi hijo y yo ejerzamos sobre el motor, esa fuerza, ese intelecto, se le llame Espíritu Santo? ¿Cómo diría? No, pues ese motor quedó bien armado gracias a el fuerza o la fuerza que ejercieron para hacerlo. Se oye medio raro, ¿no? Cuando se le da el mérito a una persona por un logro, se menciona el pronombre o el nombre propio de la persona. ¿Quién hizo ese motor? Él. No, pues, la fuerza. ¿Sí me explico? Entonces, aquí menciona mucho que la Biblia, la palabra de Dios, utiliza mucho él, el pronombre él, para denotar a un ente, a una persona. Miren, vamos a ver un ejemplo. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, aquí dice, el Espíritu Santo a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una fuerza enseñará las cosas. Una fuerza recordará lo que nos dijo Jesús. Por eso es que aquí dice en la reflexión, se utiliza el artículo de pronombre él para referirse a una persona. Él nos enseña todas las cosas y recordará todo lo que os ha dicho. ¿Sí? Entonces, aseguramos que el Espíritu Santo es una persona y no cualquiera. Está a la misma altura del Padre y del Hijo. O sea, no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, todos están a la misma altura. ¿Por qué digo esto? Miren, porque Él, dentro de la deidad espiritual, Él es eterno. Si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha.
purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que le sirvamos al Dios viviente. Aquí está mencionando que es el Espíritu eterno. O sea, tiene la misma cualidad que el Padre y que el Hijo, como ya lo habíamos visto antes. ¿Qué otra cualidad tiene? Pues que es omnipresente. Salmo 139, 6 y 7 dice: conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo comprenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? O sea, ¿en qué lugar me podría yo esconder? Es una pregunta retórica que hace aquí el salmista, haciendo mofa de que no se puede esconder de él. ¿Por qué? Porque él está en todos lados, es omnipresente. Dice, ¿a dónde podría huir de tu presencia? Con este salmo se manifiesta que el Espíritu Santo es omnipresente. ¿Qué otra cualidad tiene? Omnipotencia. Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Palabras que le dijo el ángel a María. Así que al santo niño que van a hacer lo llamarán hijo de Dios. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El, la fecundación o la concepción que tuvo María fue algo sobrenatural. No tuvo que haber una relación sexual para que estuviera María embarazada. Fue algo sobrenatural, algo inhóspito. Nunca se había visto y nunca se volverá a ver. Es algo sobrenatural. Y esto es por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿sí? Entonces, Él es poderoso. Él también es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciencia? Que todo lo sabe. Ciencia, conocimiento. Omni, todo conocimiento. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio del Espíritu. O sea, Dios, por medio de su Espíritu Santo, lo reveló. Pues el Espíritu lo examina todo. ¿Qué es todo? Todo. Lo examina todo. Hasta las profundidades de Dios. Volvemos a lo mismo. O sea, el Espíritu Santo está al nivel de Dios. No está ni abajo, así como que pues, yo revelo lo que Dios me dé a conocer. No, dice hasta las profundidades de Dios, hasta lo más inhóspito, lo más recóndito de Dios. Él lo conoce. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu Santo de Dios. Volvemos a lo mismo. A ver, mi hermano Julio dice, hay un dicho que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Muy bueno, hermano. Sí, muy bueno, muy bueno. Es cierto, es cierto. Hay veces en que como dice el dicho, uno pone y Dios dispone, ¿no? Uno puede tener los planes que quisiera. Si yo le contara toda la bola de planes que yo he tenido en mi vida y muchos se han frustrado, y no porque yo no tenga mentalidad de éxito, yo no tenga mentalidad grande y tenga mentalidad de mediocre. No, simplemente porque Dios dice, no, Aarón, no, no, no es por ahí, ¿sí? Y sí es cierto, o sea, Dios tiene sus propios planes y si uno le dice, oye, Dios, pero es que yo también quiero, o sea, sí, Dios se va a reír, no, espérate, estás mal, tu camino es por este lado. Y sí es cierto, hermano, muy amable, muy bueno lo que dice. Entonces, aquí lo que dice es que ¿se acuerdan cuando nosotros vimos que éramos o somos seres tripartitos? Carne, alma y espíritu. Y aquí más se conoce, dice, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? O sea, recuerden que en nosotros ya habita un espíritu.
¿sí? Que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras emociones, conoce todo. Dice, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Él conoce todo. No nos podemos esconder de Él. El Espíritu Santo es santo. Bueno, suena redundante. Espíritu Santo es santo. Pues sí, suena redundante. Romanos 1:4. Pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. El Espíritu de santidad. Recuerden que Dios nos invita a nosotros a ser santos. Ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Así dice el Señor. ¿Cómo voy a ser santo? Por mis propias fuerzas no voy a ser santo. Necesitamos un espíritu de santidad designado hacia nosotros, ¿sí? Por el simple hecho de creer en el Hijo de Dios, el Espíritu Santo va a trabajar con nosotros en esa santidad. Mientras nosotros no estemos en esta carne, no vamos a ser santos al 100%, pero el Espíritu Santo empieza a trabajar con nosotros para ser santos. Lo que habíamos dicho antes, y por cierto, por ahí creo que hubo una tarea, ¿no? Íbamos a hacer un inventario de nuestro ayer y el ahora, o el antes y el después. Antes éramos de una parte, éramos formados o nos conducíamos, pero cuando después conocimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y recibimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en nosotros, hemos cambiado nuestra forma de ser. Nos estamos santificando, es un proceso de santificación. Y eso lo logramos gracias al Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo, ¿qué creen? Es creador y dador de vida. Job 33:4. El Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el hálito del Todopoderoso. Todos nosotros en nuestra humanidad nos hemos sentido en algún momento tristes, nos hemos sentido derrotados, nos hemos sentido deprimidos en algún momento, porque nuestra carne, en nuestra debilidad humana, así nos hace sentir nuestras emociones, nuestra alma. Gracias al Espíritu que tenemos nosotros, se manifiesta y nos infunde la vida. Nos dice, no te desvalorines, échale ganas, vamos adelante. Dios te ama, Cristo murió por ti, etcétera. Y empezamos a revivir, ¿sí? Pero gracias a que el Espíritu está con nosotros. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo en el incrédulo? ¿Realmente hará el Espíritu algo en aquellas personas que no creen en Cristo, que no han aceptado a Cristo en su corazón, que no creen que existe un Dios Padre? ¿Hace algo el Espíritu Santo? Pues déjenme informarles que sí. Tiene dos métodos de ayuda para los incrédulos, en lo general y en lo particular, ¿sí? En las Escrituras vemos muchas veces cómo se va manifestando el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, pero también da el Espíritu Santo para aquellos que no son creyentes. Existen dos situaciones, lo que ya vimos, en lo general y en lo particular. En lo general, para el no creyente, ¿cuál es esta? Dice Isaías 32:15. Hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros, desde entonces el desierto se volverá un campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. Es decir,
que la bendición del Espíritu Santo se derrama sobre la creación y no hace distingos entre creyentes, no creyentes, entre creyentes y no creyentes. Puse estos videos como para dar a conocer cómo el Espíritu Santo da lluvia para para todo lo que... Ah, perdón, déjenme bajar aquí. Ya, perdón, hermanos, perdón. Aquí el Espíritu Santo hace llover sobre creyentes y no creyentes, sobre justos e injustos. Da oxígeno sobre creyentes y no creyentes, sobre injustos y no injustos. Da esos hermosos amaneceres sobre creyentes, no creyentes, justos e injustos. O sea, toda la creación es testigo de lo que es el amor de Dios y el Espíritu Santo se manifiesta ante ellos. ¿Sí? Ahora, ahí me salté. No, sí está bien. ¿Y cuál es cuál es lo particular en el no creyente? En lo general hace su creencia basta para todos, pero en lo particular es algo muy interesante y lo vivimos hoy en estos tiempos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Juan 16 8 al 11. Cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ok, ¿cómo, cómo trabaja aquí el Espíritu Santo? Hace poco, de hecho todavía está en auge, el tema este de la aceptación del género, ¿no? Que ahora ya no sé cuántos géneros hay, que el transexual, que el pansexual y que no sé cuántas cosas hay. Este, y eso es una totalmente distorsión de lo que la Biblia dice. Sin embargo, ya hay personas que levantan la voz y dicen, es que eso no debe de ser así, y no necesariamente son cristianos, ¿sí? Y tan levantan la voz que ya muchas organizaciones que estaban a favor del progresismo, ahora ya se están retratando, ¿no? Ahí es donde está operando el Espíritu Santo. O sea, no es obra de que por allí una persona se le ocurrió y voy a tener el don de convencimiento y voy a convencer a las organizaciones. No, simplemente el Espíritu se manifiesta, se mueve allí. El feminismo, lo que ahora conocemos, ¿no? Sabemos totalmente que está, este, la humanidad está muy confundida con este concepto del feminismo. Sin embargo, hay personajes que han salido a flote, que Dios los usa, y no precisamente son cristianos, para contrarrestar lo que es el feminismo, ¿sí? Entonces, ahí es cuando el Espíritu ejerce un ministerio de convicción a la gente. Y estamos hablando de los no creyentes, ¿sí? Bien, ahora, ya hablando acerca de lo que es el Espíritu Santo, ya entendimos que el Espíritu Santo es una persona, ya entendimos que el Espíritu Santo es una manera de trabajar, ya le vimos muchas cualidades al Espíritu Santo, ya lo identificamos como persona, ya sabemos que piensa, siente, habla, decide, actúa, razona, es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente. Entonces yo creo que debe de, ya debe de caer en lo que es la Trinidad, ¿sí? Ya con esto entendemos lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes cada uno, pero hacen un solo Dios. Ahora,
Estas doctrinas, esta doctrina, perdón, de la Trinidad se centra en tres aspectos. La primera de ellas es, no hay más que un solo Dios. La segunda, el Padre, el Hijo y el Espíritu es cada uno pleno y eternamente con Dios. Y el tercer punto, el Padre, el Hijo y el Espíritu es cada una persona completa en sí mismo. Se nos hace un poquito complejo entender esto, ¿eh? No lo razone, no lo piense, créalo por fe. Ya vimos cualidades que tiene el Espíritu Santo, ya vimos que es una entidad del Espíritu Santo, sin embargo, somos monoteístas, un solo Dios. Y esto, no nada más nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles dieron evidencia de lo que es la doctrina trinitaria, ¿sí? Miren, por ejemplo, palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, 16 al 23. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador. O sea, ya no es el Hijo, es otro. ¿Quién es ese otro? El Espíritu Santo. Para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive en ustedes, vive en nosotros y estará con ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes dentro de poco. El mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo perdón, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece, y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y manifestaré y me manifestaré a él. Judas, no Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Bien, ya está pluralizando, ¿sí? Haremos. Pero aquí al principio está incluyendo a un consolador. ¿Cómo se llama este? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. En Hechos 2, 33, 32 y 33. A este Jesús, Dios lo resucitó, de ello todos nosotros somos testigos, exaltando el poder de Dios, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Aquí ya no es nuestro Señor Jesucristo, aquí ya es el apóstol Pedro el que está diciendo, Dios lo resucitó y todos ellos, nosotros somos testigos, ¿sí? Y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo, ¿ok? Y hay una manifestación apostólica. Otra, Gálatas 4, 4 al 6. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Otra intervención apostólica del apóstol Pablo. Aquí fue Pedro, aquí fue Pablo. Entonces, ya tenemos más argumentos sólidos para decir la verdad trinitaria. Pero ¿cuál es la fórmula trinitaria? Sí, a veces nosotros estamos acostumbrados a, a estamos acostumbrados a ver todo gráficamente, ¿no? Bueno, vamos a ver la fórmula trinitaria. Segunda a los Corintios 13, 14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. O sea, la gracia del Señor, el amor de Dios y aparte la comunión del Espíritu Santo. Ahí hay una fórmula, ¿sí? O sea, Jesucristo, Dios, Espíritu Santo es igual a gracia. Mateo 28, 19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí hay otra fórmula. ¿Cómo nosotros tenemos que hacer discípulos? Ah, enseñándoles a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver esta grafiquita rápido. Tenemos a lo que es el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre no es el Espíritu. El Espíritu no es el Hijo y viceversa. El Hijo no es el Espíritu ni el Espíritu es el Padre. El Padre no es el Hijo ni el Hijo es el Padre. Pero todos hacen un solo Dios. Es un diagramita aceptado, ¿sí? Más o menos para darnos una idea de cómo podemos nosotros graficar o tener en mente gráficamente la Trinidad. Bien, para concluir, mis hermanos, a ver si este no tiene musiquita. Ah, no, no tiene musiquita. Para concluir, el Espíritu Santo como persona divina tiene un importante papel tanto en el creyente como en la iglesia y en todo el mundo. Después del tiempo que Jesús estuvo aquí, el Espíritu Santo ha sido derramado en cada persona que ha recibido la salvación con arrepentimiento y fe. Y esto es mediante la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo ha dado señal de la presencia, de la unción de guía, de ser regenerador de nuestro interior, de nuestro ser, y dador de dones de lo que podemos ofrecer a su Santa Iglesia. El Espíritu Santo es testigo del Evangelio en cuanto a lo que es el pecado, el juicio y la justicia. ¿Sí? Entonces, ahora ya con esto tenemos más argumentos para refutar y argumentar lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, si se dan cuenta, ya el tema del Espíritu Santo ya no es así como que lo último que nosotros tenemos. Ya es a la altura de lo que es Dios, el Hijo y el Espíritu. ¿Sí? No es el chiquito, ¿no? No es un tema chiquito, al contrario, es un tema enorme que necesitaríamos más clases para seguir averiguando acerca del Espíritu Santo. Bien, hermanos, pues esta es la conclusión de lo que es el tema del Espíritu Santo. Seguramente hay muchas preguntas, ¿sí? Yo hasta la fecha tengo todavía muchas preguntas sobre el Espíritu Santo. Ya cuando estemos con Dios, pues ya le preguntaremos más acorde y a lo mejor nada más de verlos, ya nos vamos a dar una idea de que, de esto se trataba, ¿no? Pero bueno, ya en su momento estaremos descifrando más acerca de este tema. Bien, hermanos, pues ya terminamos la clase del Espíritu Santo. Ya nada más nos falta una clase para terminar nuestro curso de mis siguientes pasos, que es la iglesia. Ya el próximo jueves la terminaremos y ya les daré noticias de cuál seguiría el siguiente plan a seguir. Muchas gracias, mis hermanos. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna queja, sugerencia? Hable ahora o calle para siempre. ¿Todo bien? Perfecto, hermanos. Muy bien, mi hermana Nancy, cómo no. Muy bien. Bueno, pues de antemano les pido una disculpa si en algún momento cantinflé un poco, pero pues es que hablar del Espíritu Santo también, pues es mucha información y mucho, estar buscando, investigando y todo, pero yo sé que el Espíritu me ayudó, me ayudó. Muchas gracias, hermana Mar, muchas gracias. Bien, hermanos, pues vamos a despedirnos con una oración, dando gracias al Señor por todo esto. Y lo mismo, si tiene alguna petición y la quieren expresar en este momento, por favor háganlo. Y si no, bueno, pues mediante el chat, con mucho gusto estaremos atendiendo, ¿vale? Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos por ese tema que nos has ayudado a entender un poquito, porque sabemos que tu conocimiento sobrepasa todo entendimiento humano. Sin embargo, con este conocimiento, Señor, realmente nos hemos esforzado, Señor, por querer entender lo que es tu personalidad como Padre, como Hijo y como Espíritu. Te damos gracias por el privilegio que nos das de conocerte, Señor. Quisiéramos que todas las demás personas supieran quién eres tú,
cuáles son tus alcances, tus propósitos y sobre todo el plan que tienes para nosotros como humanos, como humanidad, Dios. Gracias te doy, mi Dios, porque por la vida de mis hermanos que están aquí presentes, porque nos has ayudado a entender un poquito, ¿sí? De lo que es, aun cuando nosotros pudiéramos haber hecho otras cosas, decidimos estar contigo, Dios. Gracias, Padre. Por favor, danos una noche de descanso, una noche de placer, para que mañana podamos tener las fuerzas suficientes y empezar un nuevo afán. Gracias, mi Dios. Acompaña a todos mis hermanos, acompáñame a mí, a tu servidor, a mi familia, a las familias de mis hermanos, Señor, para que tengan armonía y que la gracia del Señor esté en sus casas. Ah, con base a esto, Señor, te clamamos y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, pues les agradezco mucho su tiempo y bueno, pues que tengan una muy bonita noche. Mi hermano Julio, te mando un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Que descansen. Muy bonita noche. Gracias, hermana Nancy. Saludos, bendiciones a todos. Buenas noches a todos, a todos.